jóvenes, pero ellos permanecían fieles a Dios. Ellos mantuvieron en rectitud su fe. Y la fe de ellos no era una fe de buscar beneplácitos. Dios, usted me hace este milagro y yo creo en usted de esta manera. Vean la respuesta que le dan estos tres jóvenes a el rey Nabucodonosor. Primera parte de la respuesta: sabemos que Dios tiene poder para librarnos de este horno encendido. Es decir, ellos tienen la certeza del poder de Dios. Ellos creen que Dios lo puede todo. Ellos saben con claridad que para Dios nada es imposible. Segunda parte de la respuesta: pero aunque Dios no nos libre de este horno, nosotros vamos a permanecer fieles a la fe de nuestros padres. Entonces ellos no pusieron a depender la fe si pasaba o no pasaba un milagro. Ellos confiaban en la voluntad de Dios. Sabían que tenían que hacer lo que Dios creía que era lo bueno en ese momento. Y por eso se abandonaron en las manos misericordiosas del Señor. Qué bueno que nosotros hoy le pidiéramos a Dios una fe de confianza, una fe de abandono, una fe que esté por encima de nuestros problemas, de nuestras luchas y de nuestras angustias. Dios es el que sabe qué es lo que realmente nos conviene. Y este testimonio de estos jóvenes, el testimonio es confiar en Dios, el testimonio es abandonarse en las manos de Dios. Este testimonio llevó hasta que el mismo Nabucodonosor, el que quería obrarles el mal, el que creía que tenía el poder, se diera cuenta que Dios era el verdadero Señor, el que realmente tenía poder. Recuerden cómo terminó la lectura. Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sidrac, Misad y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, porque ellos confiaron en él, porque desobedecieron al mal, porque se alejaron de lo que no era recto, porque entregaron su vida con tal de venerar y glorificar al único Dios. El mismo Nabucodonosor tuvo que reconocer la fe de estos muchachos y el poder infinito del Dios verdadero. Entonces este texto nos está ayudando a entender, hermanos, que necesitamos una fe sólida, una fe de confianza, una fe de abandono que nos lleve a dar testimonio, y ese testimonio cambiará la vida de muchos endurecidos, convertirá a muchos alejados, llenará de amor a muchos despreciados. Necesitamos fe y testimonio, y para eso entonces necesitamos ser discípulos del Señor. Y el Señor hoy en su palabra nos dice con toda claridad que ¿quién es el discípulo? El discípulo es el que permanece en mi palabra. El discípulo es el que conoce mi palabra. El discípulo es el que obedece mi palabra. Entonces, hermanos, estamos llamados a dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Estamos en un momento de tanta crisis, de tantos problemas, de tantas luchas, que aparece por allí un iluminado diciendo una cosa, aparece por allí otro diciendo otra. Hermanos, hoy nos está dando la clave el Señor. Hoy el Señor nos está diciendo que es la palabra de Dios la que nos hace discípulos, no lo que dice Julanito o Julanita, no lo que le parece a este o aquel. Tenemos que acercarnos a la Sagrada Escritura. Y al acercarnos a la Sagrada Escritura, continúa el Señor Jesús, ella nos hará libres, ella nos alejará del pecado, ella nos quitará la esclavitud del mal. Los judíos estaban cerrados en sus leyes y creían que ellos tenían toda autoridad y todo poder.
y creían que lo que ellos predicaban era la verdad, y por eso empezaron a rechazar lo que Jesús les enseñaba. Le empezaron a rechazar lo que Jesús hacía, empezaron a rechazar al mismo Jesús. Es decir, que ni aceptaban la palabra, ni aceptaban el testimonio de los milagros, ni aceptaban a Jesús. ¿Eso por qué ocurre? Por un pecado que tenemos, el pecado de la soberbia. Nos creemos más que los demás, nos atrevemos a juzgar y a señalar al otro, no aceptamos que Dios es el único que tiene la verdad. Por eso el camino de la fe es un camino de fe, obviamente, pero esa fe tiene que estar acompañada de humildad para aceptar en nuestra vida la voluntad del Señor. Dejémonos iluminar por la palabra y que estos días de Cuaresma que nos faltan nos ayude para crecer en la fe, para confiar más en Dios, para obedecer su palabra, para dar testimonio, para recuperar nuestra humildad. Así sea.